Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos pues ya en el año 2000. ¿Bien? Estamos en el año 2000, ya vimos la caída del gobierno fujimontesinista. Ya vimos entonces el gobierno de transición también de Valentín Paniagua, ¿no? Valentín Paniagua va a limpiar el camino para volver a la democracia. Y vimos las ajustadas, ¿no? Elecciones de este año 2001, en la cual culminará ganando Alejandro Toledo. ¿Te acuerdas, no? El caso Saraí, el caso del litio consumido por Alan García. Bueno, la cosa es que ganó Alejandro Toledo, el cholo de Harvard. Gobierna entonces desde el año 2001 al 2006. Gana Toledo, ¿no? Supuestamente el que lideró la marcha de los cuatro suyos, el Pachacute. Vota por mí y aumentaré los sueldos. Vota por mí y no voy a privatizar todas las empresas. Voten por mí, agricultoras. El problema de Toledo es que prometió y prometió. Fue un candidato recontra populista, ¿no? Y Toledo representaba el cambio. Vamos a cambiar la sociedad y la economía. Entonces había prometido muchas cosas. Y ahora que fue presidente o queda presidente, pues tiene que cumplir. Cumplirá. Una cosa es con cajón y otra cosa es con guitarra, ¿no? Una cosa es cuando eres candidato, puedes prometer lo que quieras y luego cuando eres presidente, a ver si lo puedes hacer. Bien, entonces así comienza el gobierno. El gobierno comienza con una crisis en el año 2003. Pero antes de eso, la oposición que va a tener Alejandro Toledo será el APRA. El APRA en alianza con el fujimorismo. Imagínate, antes eran enemigos, el aprismo que luchó contra la dictadura fujimontesinista, ahora van a hacer una alianza en el Congreso. No tenían mayoría, pero eran pues unos congresistas que constantemente obstaculizaban el gobierno de Alejandro Toledo en todo lo que podían. Crisis del año 2003, va a haber huelgas a nivel nacional. Te dije que este señor prometió. Se levantan los médicos, los profesores, los agricultores, las enfermeras. En todo el Perú va a haber levantamientos. Bien, esto será aprovechado, ¿sabes por quién? Por su enemigo. Pues ¿quién es su enemigo? Que está recontrasado porque perdió las elecciones. Alan García Pérez. Alan García Pérez entonces empieza a liderar una protesta nacional. ¿Qué hace el señor Alejandro Toledo? Acusa al APRA de querer acabar con la democracia, ¿no? De querer llevarse abajo el gobierno de Alejandro Toledo. Y Alejandro Toledo, mira, va a declarar el estado de emergencia. Estado de emergencia. El estado de emergencia. Tú sabes que en un estado de emergencia pues se suspenden las libertades, se suspenden los derechos individuales. Mira, como hay un intento de acabar con el gobierno de Toledo, estado de emergencia. Igual se desarrolló la movilización en Lima y Alan García aparece ahí adelante, ¿no? liderando la protesta en Lima, apareciendo como el gran hombre. Pero algo pasó, mira, ve para la anécdota de la historia, un hombre que es especial, ¿no? Apareció delante de Alan García, delante como quien dice, apártense. Y Alan García venía atrás, ¿no? Con todos sus hombres que lo vigilaban, y como este hombre se atraviesa en su camino, ¿sabes qué hizo Alan García? Le metió un patadón, ¡plum!, fuera. Lo metió un patadón y este señor salió volando. ¿Te das cuenta? Eso demostró lo que era Alan García. Y justo todos estaban enfocando. Entonces empezaron las críticas hacia Alan García. La protesta nacional se convirtió ahora en una crítica a Alan García. Y así pues se acabó esta idea de liderar las luchas. Bueno, las luchas continuaron. Alejandro Toledo tiene que ceder en algunas cosas para que todos empiecen a calmarse poco a poco. Luego viene una crisis ministerial. Hay varios escándalos. El escándalo Díez Canseco es uno de ellos. Escándalo Díez Canseco. Mira, este señor ministro va a favorecer a la enamorada de su hijo. Pero al final él
enamora a la enamorada de su hijo. Se mete con la que era la enamorada de su hijo, ahora era su enamorada, ahora era su pareja. Pero ¿y eso qué tiene que ver? Estamos en Magali Medina, que bueno, no tiene nada que ver, es su vida personal, puede hacer lo que le da la gana. El detalle es que este señor favoreció a esta señorita para que trabaje en una institución del Estado. ¿Ves? Prompex, eso está prohibido. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Aparte de eso, va a favorecer, dando un decreto tributario, mira, va a favorecer a la familia de esta mujer. En este decreto tributario beneficiaba a 2 tiendas en el aeropuerto. Y una de esas tiendas era pues del papá de la señorita, ¿no? De su suegro, ¿no? ¿Te das cuenta? Por eso será acusado el señor Díaz Canseco y renuncia. Se viene abajo un ministerio. Otro escándalo conocido es el escándalo Olivera. ¿Te acuerdas de Popi Olivera? El que le dijo en su cara a Alan García, ¿no? Es lo que era cuando estaban de candidatos. ¿Te acuerdas? Ahí está. El escándalo Olivera. ¿Qué pasó con Popi Olivera? Que era un aliado de Alejandro Toledo, el Frente Moralizador, el Frente Independiente Moralizador, era la alianza, era una alianza que tenía con el Partido Perú Posible de Alejandro Toledo. A Olivera iba a ser designado ministro de Relaciones Exteriores. Y el señor Ferrero, que era el jefe de ministros, no quería. Si él es ministro, pues yo renuncio. Y Carlos Ferrero renuncia. ¿Ves? Escándalo. Fue un escándalo. Entonces, él juramenta como ministro, pero su cargo dura 2 días. 2 días. Al final tiene que renunciar porque este escándalo no puede avanzar y el señor Toledo tiene que nombrar otro consejo de ministros. Y su jefe de ministros ahora será PPK, Pedro Pablo Kuczynski. Mira todos los escándalos que pasa Alejandro Toledo. Aparte de eso, a Alejandro Toledo lo acusan de frívolo, lo acusan de borracho. Hay un video en el cual él sale tomando whisky en el avión presidencial, ¿no? Sirviéndose el whisky y no había una cuchara para mover cuando estaba haciendo la mezcla. No importa, con la mano es más rico. Y empezó a mover con la mano, ¿no? Por eso lo tiraron de borracho, que tomaba whisky, etiqueta azul. Muy bien, ese es el aspecto político del gobierno de Alejandro Toledo. En el aspecto económico, mira, la economía se mantiene. Esta economía que inició el señor Fujimori no va a cambiar. Va a continuar la política neoliberal. Políticas neoliberales planteadas por el Fondo Monetario Internacional. Pues Alejandro Toledo sigue en esto. Pero el gobierno de Alejandro Toledo tiene una peculiaridad, que hay un crecimiento económico debido al aumento de exportaciones de minerales. ¿A dónde? A China y a la India. Eso va a favorecer al gobierno. Obviamente, de la mano de buenas políticas económicas va a haber un crecimiento importante de la economía peruana. 4,5% de crecimiento anual. ¿Ves? Crece la economía, aparece en esta época pues los grandes supermercados, aparecen los grandes centros comerciales, las tarjetitas, ¿no? Las tarjetitas que los bancos emiten. Hay un desarrollo económico, pero que el pueblo no siente, que beneficia realmente a los más ricos, a los empresarios, porque el pueblo no lo siente. Alejandro Toledo hablaba de un chorreo, el chorreo económico, que si llueve, ¿no? Los empresarios se llenan, tienen como que una tina en la cual ellos llenan toditita su agua, toda la tina, y luego chorrea para el pueblo, ¿no? El chorreo económico, va a chorrear para todos. ¿Te das cuenta? Unos se benefician y al pueblo le caen solamente los chorritos. Los chorritos. Muy bien, hay estabilidad, no va a haber una gran inflación. La inflación mínima, los precios son estables, 1,8% anual de inflación, eso es casi nada, es un promedio del gobierno, de todos los años de gobierno de Alejandro Toledo, es casi nada. Bien, además Toledo va a fomentar los tratados de libre comercio, ¿no? Lo que ahora existe casi en todo el mundo, ¿no? Libertad para comerciar. No pagar impuestos para yo importar productos o que tú no pagues impuestos para que yo los importe o yo exportar productos. ¿Ves? TLC con Tailandia, con Mercosur, con México, con Estados Unidos. Esto va a ser bien criticado, pero al final se va a firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Oh yeah, oh yes. Esto es en el aspecto económico. Vamos ahora al aspecto social. A ver, ¿qué pasa en el aspecto social? Cuando Alejandro Toledo estuvo en Arequipa pidiendo que voten por él, Alejandro Toledo va a decir, no se preocupen, no vamos a privatizar las empresas de Arequipa, no. Y mira, en el año 2002
2002 se da el Arequipazo. ¿Por qué? Porque Alejandro Toledo intentó privatizar EGASA y Eguesur. Entonces, toda Arequipa se levanta, y no solo Arequipa, también habrá apoyo de Tacna y de Moquegua, se levanta en el famoso Arequipazo, el Arequipazo. El pueblo se levanta, fue un levantamiento grande. La policía que fue para liberar, por ejemplo, un puente, había un puente, una carretera que estaba tomada por los arequipeños, la policía va para liberar, al final la policía tuvo que rendirse, ¿no? Nos rendimos, estamos con el pueblo. Imagínate, se escucha incluso un audio de Alejandro Toledo donde dice que se friegue, ¿no? Algo así como que se jodan, ¿no? El gobierno o todo Arequipa. Por eso Arequipa lo odia Alejandro Toledo. Al final Alejandro Toledo va a tener que renunciar ante el intento de esta privatización. Arequipa triunfó. Otro caso, mira, el caso Ilave. ¿Qué pasó allí? Mira, el pueblo se levanta, agarran a su alcalde y lo maltratan, lo golpean, le meten puñete. El hombre está tirado y le meten una patada por atrás, ¡plou! Lo arrastran. Tanto lo golpearon que lo mataron. Sí. Asesinato, ya prácticamente es un asesinato, el asesinato del alcalde. ¿Quién lo hizo? Pues el pueblo, una turba que lo habían acusado de corrupción, de nepotismo. El pueblo de Ilave lo mató. ¿Qué refleja eso? La falta de presencia del Estado. No había ahí la policía necesaria para resguardarlo, no existía el poder judicial, no existía gente que pueda hacer justicia y el pueblo se levantó y el pueblo hizo su propia justicia. De repente el pueblo se equivoca o de repente no se equivocó, pero nadie tiene el derecho a matar a nadie. Bueno, eso refleja lo que era el Perú, mira, ve, en este año 2004. Otro hecho importantísimo. Este sí es un hecho muy conocido por ti, el Andahuaylazo. ¿Recuerdas los hermanos Humala, Antauro Humala y Ollanta Humala, que se levantaron en Locumba contra Fujimori y al final se fueron famosos, ¿no? A Ollanta Humala lo mandaron como agregado militar a Francia y se queda aquí Antauro Humala y Antauro Humala va a formar un periódico del etnocacerismo. Antauro Humala en el año 2005 se levanta en Andahuaylas. Toma la comisaría, encuentra supuestamente, según lo que él dice, a los policías borrachos que habían estado tomando. Toma por la comisaría y declara Antauro Humala, pedimos la renuncia del borracho, la renuncia del entreguista que está entregando el Perú al extranjero, la renuncia de Toledo, que renuncie por borracho y por entreguista y que convoque a elecciones. Eso es lo que pedía Antauro Humala, ¿no? Vincularon a esta rebelión con el hermano, con Ollanta Humala, que iba a ser candidato a la presidencia. Bueno, al final dijo, no, Ollanta Humala no tiene nada que ver con esto. Al final capturaron a Antauro Humala y hasta ahora sigue en la cárcel a Antauro Humala. Bueno, la verdad que te cuento que está ahí justamente en la cárcel. Antauro Humala ya debería estar libre. Y tú sabes que Antauro Humala va a ser candidato, ¿eh? Una vez que se libere, va a ser candidato. Ahorita ya tiene gente en el Congreso, ¿ves? Esa es la historia de Antauro Humala. Obras y hechos. El Plan Huascarán. Internet para todos los colegios. Muy bien, que tengan internet, pero ahora faltan computadoras, ¿te das cuenta? Internet y sin computadoras. Programa Techo Propio, el programa Mi Vivienda y Techo Propio para fomentar la compra de viviendas o también para arreglar tu casita. Bien, el gasoducto del gas de Camisea, mira, se va a empezar a construir y ya será una realidad. Se inicia la carretera interoceánica, ¿ya? La carretera interoceánica para unir Perú y Brasil. Básicamente esa carretera fue para robar, imagínate. El informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y el inicio de la construcción de la carretera interoceánica que ya está arriba. Muy bien, muchachos. Se convocan elecciones y gana las elecciones el señor Alan García Pérez. ¿Que le gana a quién? Le gana a Ollanta Humala.